Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y en esta ocasión, un invitado especial porque viene del sector de las asociaciones de pacientes, en este caso de la Asociación de Afectados o Enfermos de Psoriasis, conocida por sus siglas FUNAPAPSO, que espero haberlo dicho bien. Y aquí, pues, don Miguel Esteves, muchas gracias por estar aquí, me honra con su presencia. Y ya es tradicional, en este podcast el invitado se autopresenta y así el presentador, que soy yo, queda inmunizado. Gracias por la invitación. Aquí estamos tratando de sobrevivir con estos problemas. Yo soy Miguel Esteves, vicepresidente de la Fundación de Apoyo a Pacientes con Psoriasis. Como sabrán, es una lucha diaria, pero aquí estamos siempre en pie de lucha. Muchísimas gracias. Bueno, pues la idea de esto es visibilizar y contar al público en general de qué se trata un poco esta enfermedad. Claro, yo podría haber decidido invitar a un médico, pero en este caso me interesa más el otro lado, el lado del paciente, de cómo lo vive, qué barreras se encuentra, qué recursos utiliza para convivir con una enfermedad de estas características. Pero antes, y para que nos entendamos, un aviso para quienes se están conectando, tanto desde LinkedIn como desde YouTube como desde Twitter. Tenemos el chat habilitado. Pueden preguntarle lo que quieran a Miguel Esteves y con todo gusto, pues él irá respondiendo esas inquietudes en vivo y en directo aquí en el programa. El único requisito es el del respeto y el del sentido común. Aunque dicen por ahí que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pero yo apelo a él. Y antes de que entremos como en materia, Miguel, explícanos con tus palabras, bajo tu punto de vista, ¿qué es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, invalidante en algunos casos cuando se presenta como artritis. Es una enfermedad crónica porque la vamos a tener toda la vida. Lógicamente, con un tratamiento, con un buen seguimiento, se puede tener calidad de vida y hacer vida normal, aunque lógicamente tenemos algunas ocupaciones con la enfermedad que una persona en condiciones normales no la va a tener. Pero es una enfermedad que se presenta con diferentes formas. Todo va a depender del tipo de psoriasis que sea. Hay pustulosa, hay psoriasis en gota, hay psoriasis vulgar, una que le llaman gutata. Bueno, ya eso lo definirá un médico, los diferentes tipos. Pero el tema es que la primera manifestación es en la piel. Pero porque desaparezcan las lesiones en la piel, no podemos desligarnos de la vigilancia médica y de los tratamientos, porque la psoriasis es una enfermedad que ataca los órganos nobles. Hablemos de sistema vascular, de articulaciones, de pulmón, el ojo. Hay uveitis, que es la psoriasis en los ojos. También suele ir asociada con, en algunos casos, con Crohn, con síndrome de colon irritable, hipertensión. El paciente puede llegar a ser diabético por psoriasis. Provoca también o sea, sube los colesteroles. Bueno, hace un descontrol sistémico total. Por eso es una enfermedad sistémica y hay que ponerle atención. No podemos, porque no tengamos lesiones en la piel, sabiendo que tenemos el diagnóstico, no podemos desligarnos de la vigilancia médica. Ese es el tema. Perfecto, muy bien explicado y bueno, siempre es un llamamiento a prestarle atención a las señales que quizá nos puede estar dando nuestro propio cuerpo.
Entrando un poco en tu rol, que eres vicepresidente de esta fundación, explícanos cuándo surge, cómo surge, cuéntanos un poco la historia de esta fundación que ya tiene unos años. Bien, la fundación surge en 2013. Yo ingreso a la fundación en 2016. O sea, estamos hablando de que hace 13 años. Ya venía con una historia de 3 años, pero tengo 13. O sea que 13 años quizás le dan un poquito de aval a uno para... Bueno, la fundación surge en un momento en que el paciente necesitaba eh, cierto tipo de apoyo que por ejemplo, en los hospitales, aunque se quiera, a veces por la cantidad de pacientes que se maneja, los recursos disponibles, no se puede dar ese total seguimiento que realmente necesita el paciente. Entonces, hay un acompañamiento extra hospital, extra hospitalario, que el paciente necesita, porque muchos pacientes eh, hacen crisis, por ejemplo, crisis emocional, necesitan orientación de cómo manejarse con la enfermedad, porque no es solo el tratamiento, sino hay un manejo permanente que tenemos que tener, que tenemos que aprender a vivir con la enfermedad. Entonces, la fundación surge precisamente con ese objetivo de dar asistencia, orientación, educación y que permita el acceso a aquellos pacientes que no tienen, que vienen de pasarse un tiempo dando tumbos por ahí y que aún todavía hay muchas dificultades para llegar a manos especializadas. Si nos ponemos a observar, por ejemplo, en nuestra ciudad, Santiago, una ciudad que para República Dominicana es una ciudad, la segunda ciudad en importancia, tengo entendido. Aquí pocos médicos tratan psoriasis, con éxito, yo diría. Estaremos hablando de tres médicos que realmente la tratan con éxito. Entonces, eh, o que se dedican a eso con el corazón que deben dedicárselo a un paciente que viene con problemas. Porque regularmente el paciente llega con tres condiciones. Llega sin dinero, sin salud y sin esperanza. Y con gente sin dinero, poca gente quiere luchar. Correcto. Eh, si ahora alguien en la zona, por ejemplo, de Santiago, que es donde estamos conectándonos nosotros, resulta que es un afectado de psoriasis y no pertenece a la fundación, a la asociación, ¿qué le dirías para convencerle de que se integre? Es decir, ¿qué servicios, qué ventaja tiene él de asociarse con otro grupo de pacientes que tiene la misma o muy similar condición? Bueno, el hecho o sea, la ventaja de asociarse, de acercarse, es que va a tener una mano amiga en términos de seguimiento primero. De alguna manera le vamos a buscar la vuelta. Yo le hablo de abrirle una ventana de esperanza. Si usted llega a la fundación, usted puede estar seguro que se le va a abrir una ventana de esperanza, porque esta es una enfermedad muy difícil de llevar solo. Para que tengan una idea, según la IFPA, la Federación Internacional de Asociaciones de Pacientes de Psoriasis, el 7% de los pacientes con psoriasis presentan ideación suicida. Entonces, visto esto, ¿qué pretendemos nosotros? Usted llega y usted puede estar seguro que nosotros de alguna manera le vamos a plantear soluciones de los problemas dentro de nuestras posibilidades. Pero me imagino que lo primero que se va a llevar ese paciente va a ser, por ejemplo, información, orientación. Me imagino que se organizan jornadas, qué sé yo, enfocadas al autocuidado, trabajar determinadas rutinas que son necesarias cuando se sufre esta condición. Supongo, no conozco la asociación por dentro y por eso pregunto. Por eso siempre, aunque no tenemos una oficina establecida, estamos en eso. Nosotros sí planteamos, por ejemplo, mi teléfono. Pueden estar seguros que mi teléfono está 24/7 dispuesto. Ustedes pueden estar seguros que yo lo escucharía
le canalizaría para que lleguen a manos especializadas. Le buscamos la vuelta a la situación. Es como le digo, le abrimos una ventana de esperanza y en esa ventana de esperanza está ese paquete de situaciones que necesita el paciente. Perfecto. ¿Hay médicos involucrados con la fundación? Sí, hay médicos involucrados con la fundación y de los 3 médicos que digo que tratan con éxito la psoriasis, porque representan esa parte, tenemos comunicación permanente para fines de cuando hay cuestiones que podamos resolver y que necesiten el apoyo, ahí estamos. No hay ningún problema, nos movemos tanto de un punto para otro y le buscamos la vuelta a los problemas. ¿Qué tipo de actividades hace la fundación? Bueno, pues para empezar, brilla mucho el Día Mundial de la Psoriasis. Pero Sí, bueno. nosotros organizamos el Día Mundial de la Psoriasis. En los últimos años lo hemos estado haciendo en el Salón de Conferencias del HOMS. Hemos tenido una masiva asistencia y ahí básicamente lo que se tratan es temas referentes a nuestra condición. ¿Qué ocurre? Que allí, por ejemplo, en este año, en octubre, que fue que se hizo la actividad, que es el mes donde está el Día Mundial de la Psoriasis, nosotros teníamos 40 especialistas de diferentes especialidades que tienen que ver con el seguimiento de la enfermedad. Y cada uno participó en función de su especialidad y cómo la enfermedad afecta a los pacientes. Se hacen jornadas de detección de la enfermedad, porque hay personas que dicen, bueno, yo tengo una lesión que parece un hongo, pero resulta que es psoriasis. O tengo una lesión que no se me quita, o un dolor en una articulación y luego aparece una laceracioncita. Pero resulta que hay personas que debutan primero con la artritis y después con las laceraciones en la piel. Otros es diferente, o sea, todo va a depender. Y en las jornadas de detección, precisamente se detectan esas cosas. Entonces, se le ponen citas médicas, se busca que el paciente se acerque. Hay algunos que no se acercan, como es natural, gente que no se interesa y quizás llega cuando ya hay poco que hacer por él. Eso pasa. O lo que se puede hacer es muy limitado. Pero ¿qué buscamos? Que el paciente no llegue al extremo de perder calidad de vida. Eso es lo que perseguimos. Que el paciente pueda integrarse, que sienta que tiene una familia que le da apoyo. Nosotros somos una familia. La fundación es una familia. Y si un paciente necesita que le den apoyo en cualquier momento, puede estar seguro que si toca nuestra puerta, nosotros no lo vamos a dejar sin ponerle atención. Qué bueno que mencionan eso. Para los que están conectados en vivo en este momento, ahí tienen, Funapapso tiene presencia en redes sociales. Me estaba diciendo fuera de aire Miguel que principalmente en Facebook y en Instagram, y en las dos plataformas exactamente con el mismo, con el mismo nombre, como lo tienen escrito en el cintillo que están viendo en vivo y en directo en estos momentos. Funapapso. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de la fundación? Porque, claro, hay gastos operativos. Desde el momento que estamos hablando de ayudar gente y de organizar actividades, pues evidentemente que hay gastos. ¿De qué vive la fundación? Vamos a plantearlo así. Lo primero es que en Funapapso nadie tiene un sueldo. No podemos pagarlo porque no tenemos, tenemos ingresos limitados. Lógicamente, hay personas que le hacen donaciones a la institución. En determinado momento se hace quizá una actividad en que se le deposita algún dinerito como ingreso. Nosotros hacemos algunas actividades rifas, qué sé yo, diferentes cosas. Pero ese dinerito nosotros tratamos de manejarlo de tal manera que cuando se presenta una situación que haya que usarlo, no lo gastamos en otra cosa que no sea enfocado en la enfermedad o en las actividades propias de educación para la enfermedad. Pero como ingreso fijo para la institución, no, porque incluso no tenemos ni subvención estatal. Se ha solicitado varias veces, pero bueno,
no se ha logrado. Hay gente que parece que se le hace muy fácil lograr una subvención estatal. A nosotros se nos ha hecho bastante difícil. Me estoy llevando una sorpresa en vivo y en directo. Yo pensaba que sí, que había como una subvención fija de No, parte del Estado. no. Nosotros cada centavo que llega a la fundación tenemos que gestionarlo día a día. Y como le comentaba antes, nosotros no tenemos una oficina establecida porque dentro de las cosas que yo siempre he propuesto es el dinero que podemos gastar en asuntos de, qué sé yo, en mantener una oficina, ese tipo de cosas. Quizás es mejor dejarlo para situaciones puntuales. Es preferible gastar 10 pesos en una aspirina para alguien que tiene un dolor que tener una oficina con aire acondicionado y que pueda entrar y que no sienta calor. No sé, ese es mi punto de vista. No sé si es erróneo, quizás se vea como una cuestión informal, pero nada, vamos creciendo y creo que sí que podemos ya pronto tener una oficina, pero eso se toma su tiempo. Perfecto. Dentro de la estructura de la fundación, bueno, ya le has medio respondido esa pregunta. Normalmente las fundaciones tienen unos recursos humanos de naturaleza mixta, y me explico. Suelen tener un cuerpo de voluntarios, sin ir más lejos, la junta directiva de cualquier fundación son voluntarios, y después tienen un pequeño núcleo de profesionales o empleomanía contratada porque se requiere que tengan cierta cantidad de horas de atención a diferentes funciones que puedan tener la fundación. Entiendo que como no hay sede física todavía, pues no hay nadie contratado para, qué sé yo, atención telefónica a pacientes y demás. A ver, que el comentario no es baladí, en el sentido de que yo entiendo que todos los voluntarios de la fundación tienen su propia actividad económica, entonces no pueden partirse en dos, a no ser que sea parcialmente y por horas. En el futuro se han planteado, claro, primero el prerequisito es tener unos ingresos estables, como por ejemplo la subvención del Estado Dominicano, que ojalá llegue pronto. Pero se han planteado en el futuro tener una parte del personal contratado, como una atención al usuario paciente, quizá una enfermera, quizá, no sé, estoy pensando en voz alta delante de un micrófono. ¿Se ha pensado en ese escenario? Claro, nosotros hemos pensado en esas cosas y en los servicios que se pueden dar, porque debemos tener a largo plazo, lógicamente, o a corto plazo, si es que, pero debe haber alguien en una oficina que el paciente cuando llega se pueda canalizar cada cosa vía la oficina, los servicios que se puedan dar. Un paciente, por ejemplo, que está en cama, que hay que medicarlo y que se pueda tener una enfermera que pueda ir a asistirlo. O sea, hay una serie de, o el que llega con una situación que necesita una cura, por ejemplo, o que se pueda canalizar con otros profesionales, aunque ya se está haciendo, con otros profesionales de la medicina, que puedan dar una mano cuando un paciente lo necesita, un paciente que no tiene seguro. Eh, es como planteo siempre, buscarle la vuelta a los problemas que se van presentando. Y se lo digo porque yo mismo he tenido que pedirle favores a médicos amigos. Mira, yo quiero que tú me veas a fulano que está con una situación. Y, y se le busca la vuelta, igual la doctora. Le buscamos, vamos resolviendo en la medida de lo posible. Cuestiones que parecen quizás muy difíciles para un paciente que llega con dudas, sin nada en la mano, y que uno por el poco de relación que ha ido construyendo puede resolver algunos problemas puntuales. Eso está dentro de lo que le llamo abrir la ventana de esperanza. Claro. Muy importante y muy preocupante es ese dato que has mencionado del 7% de afectados y pacientes que tienen ideas suicidas. Es realmente preocupante. Eh, ¿La fundación tiene algún tipo de convenio formal o también de alianza informal? Por ejemplo, con otras asociaciones de pacientes, con laboratorios médicos, con ARS, con alguna clínica que facilite un poco, en fin, la atención integral
de los propios pacientes que forman parte de la fundación? Bueno, acuerdos así formales, estamos en proceso con algunas instituciones que no vienen al caso todavía porque no se han terminado. Pero dentro de las soluciones que buscamos, lo hacemos más por un tipo de relación amistosa. Fulano, mira, hazme el favor de verme a X persona porque le está pasando esto. O ayúdame con el armado del expediente de este paciente porque se le presentó una situación que no pudo y uno con una llamada resuelve. Pero con relación a los laboratorios, ellos de alguna manera ocasionalmente colaboran, pero no en la medida en que nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, ha sido un planteamiento mío permanente de que un laboratorio que despacha una molécula, un biológico, que es bastante costoso. Vamos a decir mi caso, que mi medicamento cuesta $2,500 y es cada 60 días. Ese medicamento me lo suple a alto costo, ¿verdad? Entonces, si ese laboratorio mediante el Estado vende aproximadamente entre $1,500 a $1,600 al año por mí, ¿por qué ese laboratorio no puede? Quizás yo no lo necesito, pero hay pacientes que no tienen seguros, hay pacientes que no tienen con qué pagar la diferencia de las analíticas con el seguro, porque para que tengan una idea, por ejemplo, a mí que soy un paciente con otras complicaciones, mi lista de análisis se mete a 50 analíticas, fácilmente, 56, 60. Entonces, la diferencia a pagar es alta con la cuestión del seguro. Entonces, hay pacientes que dejan de hacer una renovación a tiempo porque no tienen con qué pagar esa diferencia o no tienen con qué pagar esas analíticas porque no tienen el seguro. Ahora, ¿qué ocurre? Si mi laboratorio, el que me suple mi biológico, mi molécula, yo dejo de medicarme porque no pude hacer la renovación, él está dejando de hacer negocio, está dejando de vender su molécula. Y lo que yo solicito es que hagan un bono, qué sé yo, semestral de 2,000, 2,500 pesos. O que hagan un acuerdo con los laboratorios de presencia nacional para que con un código ese paciente ingrese y se le haga un descuento especial que ellos asumirían. O que lleven una hoja con una lista de análisis, pero dirigido a esa especialidad, por ejemplo, a dermatología, o que lo lleven para reumatología, de acuerdo a lo que plantee el médico tratante, cuáles son las necesidades de esos pacientes y que en función de eso cubran esa cantidad de analíticas que son permanentes para nosotros como pacientes. O sea, es una forma, porque el laboratorio está dejando de hacer negocios, porque supongamos que yo deje de, que mi molécula, que yo tuve que interrumpirla, y que mi molécula por una interrupción dejó de funcionar y que tuvieron que cambiarme la molécula. El laboratorio dejó de hacer negocios porque cuidando 2,000 pesos, por ejemplo, dejó de vender 1,000,000. Digo, es una visión quizás que para ellos no resulte la gran cosa, pero a veces en el extremo de la cuerda está el origen de un problema que la rompe y la corta toda. Miguel, si no te he entendido mal en este escenario, entiendo que lo estratégico aquí para poder llegar a los laboratorios y sensibilizarlos es llegar a través de los médicos. Porque que los pacientes lleguen directamente a los laboratorios lo veo complicado. O sea, no sois especialmente amigos. Los laboratorios y los médicos sí, suelen ser muy amigos, pero esa tercera pata, que paradójicamente es el consumidor final, que es el paciente, como que no funciona. Por tanto, yo veo muy estratégico que en este tipo de fundaciones se integren médicos también, porque son los que pueden llegar con cierta facilidad a los laboratorios y en cierto sentido y entre comillas tienen cierta fuerza negociadora que un paciente quizá no tiene. ¿Cómo lo ves?
Pero el tema es que los laboratorios para los pacientes que usamos terapia biológica tienen un departamento de trato directo con las asociaciones de pacientes. Ah, esa parte yo no me la sabía, Entonces, cuéntame. ¿Y eso cómo funciona? entonces, por ejemplo, el laboratorio tiene un visitador que visita al médico. Ese visitador no puede tener relación conmigo porque soy paciente. Ese visita a los médicos, ¿verdad? Entonces, hay un representante del laboratorio que trabaja con las asociaciones de pacientes. Entonces, a esa persona es que nosotros como pacientes tenemos que plantearles nuestras inquietudes. Entonces, por eso yo planteo la necesidad de hacer una federación de asociaciones de pacientes de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque si somos, vamos a poner 25 asociaciones de pacientes por diferentes patologías, los presidentes de esas asociaciones que conformen un comité nacional que conforme la Federación de Asociaciones de Pacientes Crónicos, por ejemplo, de Asociación de Pacientes en Terapia Biológica, que podría ser un comité nacional que sea el que en determinado momento se pueda reunir con esa gente, encima de la necesidad que tenemos de tener una veeduría en la mesa de toma de decisiones para asuntos de salud y compras de alto costo. Porque nosotros no tenemos nadie que pueda hablar por nosotros. Ahora, lógicamente, ese comité elegiría una persona que sea el veedor, pero tiene que ser alguien que tenga las competencias para poder entrar en ese núcleo de negociación. Si a mí me lo propondrían, yo diría que no, que yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo ni soy abogado, ni soy farmacéutico, ni soy médico. Entonces yo no tengo las competencias para ser veedor en la mesa de toma de decisiones. De una posición que quizás se vea tal vez apendejada en nuestra sociedad. Pero yo no puedo meterme en un asunto que yo no manejo. Yo podría desde fuera sugerir cosas, pero yo no puedo ir a discutir un asunto de farmacia, ni puedo ir a discutir un asunto legal, ni puedo ir a discutir un asunto de qué sé yo, de propio de organización de Estado, porque yo no soy especialista en eso. No tengo las competencias para eso. No sé Miguel, si estoy siendo demasiado neto, demasiado pendejo, pero creo que es lo que debo hacer como persona responsable. me ha gustado mucho la idea que has expresado de formar una federación de pacientes de enfermedades crónicas. No sé desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista matemático, yo entiendo que una federación se forma con 3 asociaciones o más. No, o sea, no creo que se requieran 12 o 15. A través tuyo, porque no sé si la idea es personalmente tuya, ¿has tenido algún contacto preliminar para proponerle eso de la federación a alguna otra asociación de pacientes? Claro. Y eso yo lo he propuesto. Hay gente que sí está de acuerdo y hay gente que no. Y en Santo Domingo hubo un intento de, incluso porque falleció el que la dirigía, parece que como que medio se degradó. Yo, o sea, me orienté de eso el sábado pasado, que participé en una actividad de Coparlea, de una asociación de artritis reumatoide, y me tocó ir a hablar sobre estos temas precisamente. Y planteé esa necesidad que tenemos de juntarnos y o sea, a conformar una federación de asociaciones de pacientes, porque no podemos estar dispersos. Del único modo que nosotros tenemos peso específico en los sitios donde se toman decisiones es si nosotros tenemos una representación que tenga detrás una cantidad de pacientes a los que se representa. Porque lamentablemente uno hablando por aquí y otro por allá no se puede. Ahora, con relación a lo que me decía, de planteárselo a otras asociaciones, sí lo he planteado. Nosotros tenemos un problema. Hay representantes que quizás tienen algunos egos, que es medio complejo tratar. Pero yo creo que nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista. Usted quiere, sí, forme parte. Haramos con los bueyes que tenemos.
Claro, por eso digo, a lo mejor hay 8 asociaciones y de las 8 solamente hay 3 que quieren federarse. Pues arranquemos con Exactamente. esas 3. Eso es lo que planteo. Y he pensado que quizás nosotros, uno que tiene la idea de que esas cosas pueden hacer, podríamos comenzar con las asociaciones de pacientes que existimos en la región norte y luego vemos cómo nos vamos integrando. Eh, yo he ido haciendo apuntes de qué cosas se pueden hacer para luego ver cómo contacto a los representantes de asociaciones y ver de qué manera hacemos una cohesión y le vamos dando forma a las cosas. Lógicamente, eso en principio se ve como un intento medio superficial, pero luego se van profundizando y se van poniendo normas y una serie de cosas que no necesariamente tiene uno que dirigirla. Yo creo que lo importante no es que uno dirija, lo importante es que las cosas funcionen. A mí no me importa quién dirija, yo lo que quiero es que las cosas funcionen. Miguel, te puedo sugerir una estrategia y fíjate que lo voy a hacer delante de todo el público y va a quedar grabado. No hay problemas. Eh, Creo que podía ser una muy buena estrategia organizar algún tipo de encuentro que podía ser un encuentro medio formativo, con algo que pueda ser de común interés a todas las asociaciones, y en el marco de ese encuentro formativo, plantear esa idea. Y entonces a partir de ahí, yo creo que puede salir ese primer núcleo que vaya formando esa federación. Yo no lo veo, llámame ingenuo, yo no lo veo tan difícil si se explica didácticamente y adecuadamente. Y de hecho voy más lejos. Me pongo a la orden para, si en algún momento esa actividad formativa toma cuerpo, pues me pongo a la orden. Pues muchísimas gracias y creo que vamos a tener que usarlo. Créame lo que creo que sí. Que, Pues y me dejo usar. se lo agradecemos porque sé de sus competencias. Ya compartimos aulas en algún momento y sé que se puede. No, es que Sería de gran utilidad. me parece una idea brillante. Empezar a formar una federación de asociaciones de pacientes de enfermedades crónicas en la zona norte de la República Dominicana me parece una idea brillante y de hecho pertinente, indispensable y necesaria, absolutamente necesaria. O sea, para ayer, vaya. Esa es una idea que hay que empezar a ejecutar ayer. Así que me pongo a la orden en ese sentido. Muchísimas gracias y sé que los demás de la fundación lo agradecen también. Llevamos, el tiempo vuela, llevamos media hora ya aquí en vivo y Sí. en directo Y parece con el... que no corre el tiempo, parece como que No, corre, no, vuela, vuela, pasa flash. sí. Por cierto, que hoy es un día, mientras estamos haciendo esta emisión en vivo y grabándola, eh, Día de la Independencia Nacional en la República Dominicana. Felicidades a todos. Pero Gracias. además coincide, Miguel, yo sé que eso también te va a gustar. Hoy es el Día Mundial de las ONGs. Eso no lo sabía. Pues ya te lo digo yo, era difícil tener más puntería, porque qué mejor hablar de Funapapso en un día como hoy, el Día Mundial de las ONGs y el Día de la Independencia Nacional. Es como coincidencia que nosotros hemos hecho tantos intentos en estos días y precisamente se logró el Día Mundial de las ONG. Para que veas, Esa es la como vida. para empezar a creer en brujerías o cosas así. Eh, Sigamos. ¿Cuáles son de inmediato, más allá del sueño y el deseo, que Dios mediante creo que se va a lograr, de formar esa federación? ¿Cuáles son los retos inmediatos? Después podemos hablar de los retos a medio plazo y largo plazo, pero ¿cuáles son los retos inmediatos que tiene Funapapso? Como cosas que son los objetivos como de los próximos 12 meses que tenemos que lograr. Bueno, en los próximos 12 meses nosotros, dentro de las cosas que soñamos, ojalá nosotros en estos 12 meses ya podamos tener una oficina. Es uno de los retos. Otro de los retos es ver de qué manera consolidamos más la dirección. O sea, tener como, hacerlo, es como sentirnos, como crear ese sentido de pertenencia.
O sea, no es lo mismo estar en un sitio que sentir que uno pertenece. Totalmente. Eh, Son cuestiones que cuando uno pertenece pelea por el espacio. Cuando uno no pertenece, el espacio está suelto ahí. Ocupa un sitio, pero no lucho por él. Es más o menos parecido. Entonces, tenemos que ir construyendo ese sentido de pertenencia. Tenemos también que mejorar las finanzas, nuestras finanzas como institución, que es uno de los problemas permanentes de las asociaciones de pacientes. Creo que Miguel, disculpa que te interrumpa, porque este es un punto importante. Para que la gente tenga, qué sé yo, como un punto de referencia, porque yo sé que cada caso es único, eh, ¿cuáles son el nivel promedio mensual de gastos operativos que puede tener la fundación? Para saber más o menos de qué monto tendría que ser, por ejemplo, una subvención del Estado. eh, no tengo así como terminado, pero si sumamos, si hacemos un grueso de actividades, de gastos regulares que tenemos, porque entonces hay una situación, nosotros podríamos sumar los gastos, nosotros cada quien asume, tenemos que movernos, cada quien paga su movilidad. Yo pago mi combustible, yo pago mi parqueo, yo pago una botellita de agua que me tome, la paga cada uno. O sea, cada uno paga, que serían gastos que se transferirían a, a la oficina o al departamento, a nuestro departamento de finanzas en ese caso. Pero yo asumo que si sumamos todo el conjunto de actividades al año, nosotros tenemos un gasto de más de $500,000 de pesos. Y estamos hablando de no pagar oficina, de no pagar empleados, de no pagar una línea telefónica. Pero Nosotros, medio millón de pesos anual o mensual. pero ¿Cuál es la ahora, medición? no, estamos hablando más o menos anual. Anual. Debe ser más. Yo estoy diciéndolo un número, o sea, sobre números gruesos, pero no tengo una precisión. El tema es que nosotros, por ejemplo, todo lo hacemos con nuestros teléfonos. O sea, pagamos cada quien nuestro teléfono y las actividades, una llamada la hacemos pagándolo nosotros mismos. Eh, un movimiento lo hacemos pagándolo nosotros. Cuando yo voy, por ejemplo, a Santo Domingo a resolver un asunto y yo pago mi viaje a Santo Domingo. O sea, estamos hablando de que cosas que podríamos hacer de manera institucional lo estamos haciendo porque debemos echar a andar. Entonces, ahí entra lo que le llamamos sentido de pertenencia. Estamos en el momento en que nosotros asumimos asuntos de manera personal porque sentimos sentido de pertenencia, tenemos sentido de pertenencia. Y del único modo que nosotros podemos sostenernos en pie todavía es poniéndonos sobre los hombros la institución hasta que las cosas, hasta que las aguas vayan a su nivel. De lo contrario, lamentablemente, y todas las instituciones cuando comienzan regularmente son así. Eh, Hay una etapa, y más estas que son instituciones sin fines de lucro. Eh, Son medio complejas, pero el problema de nosotros es que a nosotros no nos mueve el deseo de que exista. A nosotros nos mueve el deseo de que la necesitamos. Claro. Sin la fundación, por ejemplo, nosotros no tenemos dónde acudir. Aparte del hospital, por ejemplo. El hospital tiene sus limitaciones, muchísimo deseo de hacer las cosas. Los médicos tienen deseo de hacer las cosas, pero esto es como un médico que esté manejando una infección. Puede tener todo el conocimiento, pero si no tiene el antibiótico no puede vencer la infección con el deseo. Entonces nosotros Claro. tenemos que tratar de a capa y espada mantener la fundación porque es como el lugar donde tenemos, es como nuestro muro de lamentaciones. Si no tenemos nuestro muro de lamentaciones, lamentablemente no tenemos para dónde coger. Entonces, Eh, es necesidad, ese es el problema. Entiendo la membresía a la fundación. O sea, si ahora yo, por ejemplo, soy un afectado y quiero pertenecer, la membresía es gratuita, no hay que pagar una mensualidad, no hay que pagar una inscripción, no hay que pagar nada. Imagínense que yo le dije que los pacientes llegamos sin salud, sin esperanza y sin dinero y que le cobremos una membresía.
no podría ingresar. O sea, estamos hablando como, vamos a verlo como si fuéramos beneficencia, entre comillas. El que llega, le buscamos la vuelta, le damos el apoyo. No, nosotros no pensamos en recursos, pensamos, lógicamente tenemos que pensar en recursos para fines de operar, pero no que el que viene va a traer regularmente paciente, el que puede incluso, el que tiene recursos incluso a veces ni ingresa al sistema de alto costo, compra sus biológicos. Mucha gente lo compra. Si aparece un miembro de la asociación o alguien entra a la asociación con ese problema que tú acabas de decir de que no puede pagar sus medicamentos, ¿de qué manera le pueden ayudar? ¿Ustedes mismos hacen una colecta y le dan el dinero? ¿O ya tienen algún contacto con algún laboratorio y lo canalizan y Para, se consigue? O sea, ¿cómo se trabaja eso? para fines de, por ejemplo, en el caso de las terapias biológicas, y se solicita alto costo, lógicamente, pero ahí hay un techo. Eh, y yo entiendo que hay una combinación de falta de recursos y, y ocasionalmente quizás puede aparecer un caso hasta de dejadez, es posible. Pero hay instituciones en los últimos tiempos que están trabajando con donaciones de biológicos. Son limitadas las moléculas que traen, pero resuelven un problema. Por ejemplo, la Fundación Divino Niño tiene un programa de donación de biológicos. El paciente va con su, le garantizan creo que por un año el tratamiento, que para alguien que está desbaratado le garantizan un año, en lo que llegue el otro año va resolviendo el problema. Si es que puede usar esa molécula, bueno, pero entra. Lo mismo está haciendo Cruz y Minian en Santo Domingo, que si, por ejemplo, en el caso de Omalizumab, creo que es mira, el biológico que ellos traen, imagínense que la molécula cuesta 77,000 pesos. Un paciente, por ejemplo, de hidradenitis, se tiene que poner una dosis semanal. Y ese paciente resuelve un problema. El que es de Crohn, por ejemplo, que hay pacientes de Crohn que usan esa molécula. El paciente de psoriasis que usa esa molécula. El de artritis reumatoide que usa esa molécula. Entonces, en lo que alto costo aprueba, ese paciente va resolviendo un problema con una donación que llega por otro lado. Y que esos médicos que están autorizados para indicar esos medicamentos también tienen una relación directa con esas fundaciones que van con esa indicación y con los estudios del lugar y le entregan el medicamento. O sea que es una forma de paliar la situación. Dígame usted, un paciente con un salario mínimo, ¿cómo compra un medicamento de ese tipo? No puede, no puede. Entonces, para eso se hacen ese tipo de relaciones. El médico tratante que tiene la potestad de indicar ese medicamento, cuando manda la indicación a esa fundación, ya saben que lo pueden entregar a ese paciente porque va con la autorización, con la indicación de un médico autorizado para eso. Es como se ha ido armando una forma de colaboración interinstitucional para que las cosas funcionen. Claro, nos falta mucho todavía problemas por resolver, pero para como estábamos hace un par de años, estamos mucho mejor. Fuera de aire, tú me estabas contando un poco tu caso personal, que yo no sé si es extrapolable o puede entenderse como situación promedio de un afectado de psoriasis. Me estoy metiendo en el tema económico, porque no hay que perder de vista que estamos hablando de una enfermedad que tiene carácter crónico. Cuando decimos crónico, quiere decir como con carácter de permanencia en la vida de una persona, con carácter indefinido, no sé si decir para siempre, por lo menos con carácter indefinido. ¿Tú podrías decir qué te cuesta solamente el Acápite Salud a tu bolsillo? Mire, el total de mis medicamentos, aparte del biológico,
que el biológico que me suple el Estado cuesta $2.500. Entonces, es cada 60 días, cada 8 semanas. Mi indicación permanente, cuando la totalizamos, suma $40,000 mensual. Ahora, ¿qué pasa? Por eso hablo de la necesidad de nosotros aprender a canalizar las cosas. Por ejemplo, yo soy diabético. Dentro de mi paquete de enfermedades, yo soy diabético, padezco síndrome de colon irritable, tengo psoriasis, soy hipertenso, tengo 3 stents coronarios que ya llegaron por el problema de la cronicidad de la enfermedad. Y como es natural, es un proceso, es una enfermedad inflamatoria y el día menos pensado, tengo un dolor por acá, una cuestión, tengo unos espolones calcáneos que me llevan la vida de cabeza a veces. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo canalizar las cosas para hacer posible que esos tratamientos no se interrumpan. Por ejemplo, yo uso un medicamento que cuesta casi $6,000 la caja, ¿verdad? Sí. Ese tratamiento, a mí, yo lo consigo, lo compro en el club de diabéticos, pero me sale por la mitad o por menos de la mitad. Está el otro caso que nosotros tenemos, los pacientes hipertensos y diabéticos, podemos a nuestra ARS, en nuestra ARS, investigar un departamento que hay que es de acompañamiento al paciente en el que hay unos fondos disponibles para esas enfermedades, tener como cubrir una cantidad de medicamentos. Por ejemplo, en mi caso me cubren el 70% de unos medicamentos que están en su bandeja, que están dentro de ese programa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos terminan cubriéndome a mí unos $23,000, más lo que yo le quito a mi factura yendo a comprar en el departamento en el club de diabéticos. Entonces uno va haciendo como una especie de negociaciones que le permiten llevar los tratamientos, porque enfrentar $40,000 de tratamiento mensual es imposible para un paciente. Entonces viene la otra parte. Nosotros los pacientes con enfermedades crónicas tenemos otro problema, y es que nosotros no le somos rentables a las empresas como empleados. Yo hice un prorrateo en el 2021 del tiempo que yo como persona usaba entre ir a medicarme, ir al médico, armar expedientes y tiempos que tenía que usar para estos procesos. En esa época había unos procesos que lograron, o sea, se quitaron. Por ejemplo, había que ir a la DIDA y buscar una carta, había que ir a la ARS para buscar una carta de no cobertura, y todas esas cosas, por suerte, las quitaron. Entonces, eso acorta el tiempo de armado de expediente. Entonces, yo terminaba usando entre el 8 y el 10% del tiempo que podía usar para trabajar. Entonces, ¿qué empresa puede permitirse que un paciente se pase el 10% del tiempo fuera haciendo diligencia propia de su enfermedad? Termina cancelándolo porque lamentablemente no le permite mantener estable su ciclo productivo. Y no es que los empresarios sean malos, no, el problema es que nosotros no les somos rentables como empleados. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de determinar cuáles son nuestras habilidades y convertirnos en qué sé yo, agentes económicos particulares para poder sobrevivir con estas enfermedades. Te agradezco mucho que hayas explicado esta parte, porque a veces la gente se queda como, bueno, tienen problemas y demás. Digo, no, a ver, aquí hay un tema de afectación económica que es propio de cualquier enfermedad crónica. Hoy, porque estamos hablando de psoriasis, pero aplica a cualquier enfermedad crónica. Y entonces yo creo que es bueno que la gente también vaya tomando conciencia de esa realidad. Miguel, estamos llegando al final. Prometimos 50 minutos y los estamos cumpliendo ahora. Así que te doy un turno de 90 segundos
como para que le lances a la gente como un mensaje de concienciación contundente, que sea fácil de recordar. Miren, nosotros como pacientes tenemos que tener presentes que nunca debemos desligarnos del seguimiento médico. Nunca debemos, por motus propio, abandonar nuestros tratamientos. Nuestras enfermedades atacan órganos nobles que nos permiten vivir. Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos y ajustamos nuestra vida a esta enfermedad que nos acompañará todo el tiempo, tenemos serios problemas. Le aconsejo que también cada paciente vaya determinando cuáles son sus potencialidades, porque tenemos que convertirnos en agentes económicos particulares. Lamentablemente, si nosotros no gestionamos nuestros recursos, no tenemos, o apelamos a la solidaridad o nos convertimos en agentes, porque lamentablemente las empresas terminan despidiéndonos por temas de tiempo que usamos en nuestro seguimiento. Lamentablemente es una verdad cruel, pero es nuestra verdad. Entonces, yo no voy a esperar que alguien se lo venga a decir a los compañeros. Yo se lo digo porque creo estar consciente del problema que nos acompaña. Gracias a los médicos que sin tener la enfermedad nos acompañan en estos procesos, gente que son solidarios y nos acompañan dentro del proceso, pero es como le decía a una doctora en tiempo pasado, usted sabe de la enfermedad, pero nosotros sabemos del dolor que llevamos dentro. Contundente, claro y transparente. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado en este episodio conmigo. Agradezco muchísimo que hayas podido hablar en primera persona, tu nivel de transparencia. Y yo creo que, como esto va a quedar grabado, yo creo que esto le puede hacer mucho bien a mucha gente. Lo que tú has dicho antes, abrir una puerta a la esperanza. A veces cuando de repente aparece un problema de salud, la gente no sabe qué puerta tocar. El problema de repente puede invalidar la capacidad de acción de una persona. Y yo creo que eso ya tiene su valor. Ojalá que sirva para esto. Y a todos los que se han conectado a través de YouTube, LinkedIn y Twitter, pues muchísimas gracias por su atención. Si consideran que lo que hemos tratado hoy es de valor, pues agradeceremos que lo difundan por sus grupos de WhatsApp, por sus redes de amigos. Uno nunca sabe al final a quién le puede estar haciendo un bien y esa es la idea. Como siempre, nos despedimos con nuestra sintonía y nos veremos en un próximo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar.